¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús para ti? Muy buenas, soy Guille, soy misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionera. Esto es la asignatura de Cristología. Probablemente la pregunta más fundamental de todas a las que los cristianos nos tengamos que enfrentar sea esta que acabamos de formular. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es para cada uno de nosotros? De la respuesta que demos dependerá en gran medida la experiencia de Dios que hayamos tenido. Y es que para algunas personas Jesús era simplemente un profeta más. Para otros Jesús es la persona que nos ayuda en los momentos de dificultad. Otros incluso creen que Jesús fue un gran místico, pero solo eso. Otras personas niegan la existencia de Jesús. Y para otros, por supuesto, Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. La cristología se dedica precisamente a intentar responder a esta pregunta, de forma que tengamos una serie de argumentos lógicos y razonados que nos ayuden a comprender más y mejor a la persona de Jesús, y que nos conduzcan a confesarle como el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Cristo. Vamos a dividir nuestra exposición en 4 grandes apartados. El primero de ellos será una pequeña introducción en la que definiremos qué es la cristología y a qué se dedica. Y junto a la definición daremos una serie de conceptos importantes en torno a Jesús. El segundo de los apartados será el más importante de todos y por ello nos vamos a explayar un poquito más en él. En él vamos a hablar del acontecimiento central de la fe cristiana, la Pascua y resurrección del Señor Jesús. Veremos las palabras y hechos que sucedieron en la última cena, veremos los desencadenantes políticos y religiosos que llevaron a Jesús a morir en la cruz. Nos preguntaremos si el propio Jesús le dio algún significado a su muerte y finalmente hablaremos de la resurrección. El tercer apartado lo dedicaremos a explicar algunos de los principales títulos o sobrenombres con los que nos dirigimos a Jesús a raíz de su resurrección. Y finalmente, en el cuarto y último apartado, el último de los bloques, lo dedicaremos a conocer algunas falsas concepciones sobre Jesús que terminaron convirtiéndose en herejías. Dar una definición de cristología es más complicado de lo que en principio podría parecer, pues a lo largo de la historia se han ido dando un sinfín de definiciones, todas igualmente válidas, pero han ido añadiendo y añadiendo elementos a la definición, haciéndola muy completa, pero un poco complicada de entender. Nosotros os ofrecemos una definición muy sencilla. La cristología es la rama de la teología dogmática que se dedica a dar cuenta de manera razonada y para nuestro día de hoy de la confesión de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aunque suene muy evidente, es importante hacerlo explícito, pero en el acercamiento que va a hacer la cristología a la figura de Jesús, la fe constituye el elemento central e indispensable. Decimos esto porque otros acercamientos a la figura de Jesús prescindiendo de la fe son también posibles e igualmente válidos, pero entonces ya no serían cristología, serían acercamientos históricos, acercamientos filosóficos, de creencias. Junto a esta definición y al comienzo de nuestra exposición es importante dar una serie de conceptos sobre Jesús que, aunque puedan sonar similares entre sí, son en realidad bien distintos y es bueno que sepamos manejar con claridad. El primero de estos conceptos es lo que se llama Jesús terreno. Cuando hablamos de Jesús terreno nos estamos refiriendo al Jesús terrenal, es decir, cuando consideramos solo la existencia temporal en la tierra de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en cruz, pero dejando fuera la resurrección.
Otro término que se suele confundir con el anterior, pero que es distinto de él, es el llamado Jesús histórico. El Jesús histórico representa el objeto de estudio de la investigación científica de la vida de Jesús. Simplemente se limita a aquellos datos, acontecimientos, aquellas formas de comportamiento que pueden considerarse como científicamente seguros. Así pues, en el Jesús histórico la fe no juega ningún papel. Tampoco hay cabida para la resurrección, solo para lo que es científicamente demostrable acerca de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y un último término que debemos saber manejar con claridad es el de Cristo de la fe, que es del que se ocupa la cristología y por tanto del que nosotros hoy vamos a hablar, y que sería el Jesús confesado y predicado por la primitiva comunidad, por los apóstoles tras la resurrección. El misterio pascual marca el hito decisivo dentro de la fe cristológica, pues la fe cristiana no surge explícitamente como tal hasta después de la Pascua. Es también el corazón de todo el Nuevo Testamento y de los Evangelios mismos, ya que todo confluye hacia la Pascua. Y finalmente, la Pascua es también el centro de toda celebración litúrgica. Gracias a la Pascua se comprende que Jesús es el Señor y el Salvador. Solo después de la Pascua se da el paso explícito a la confesión de fe y se lee la historia de Jesús de Nazaret como una historia santa. Y en esta historia santa hay que hacer especial hincapié en que todos los momentos de la vida de Jesús fueron expresión de la salvación de Dios. Quizá alguna vez hayamos oído o incluso dicho que la muerte en cruz de Jesús es la que nos salva, pero no es cierto, al menos en un sentido exclusivo. Toda la vida de Jesús, su nacimiento, sus parábolas, sus milagros y su pasión y sí, también su muerte fueron expresión de la salvación de Dios. Pero sí es cierto que la pasión, muerte y resurrección de Jesús, esto es, los acontecimientos finales de la vida de Jesús, condensan de una manera especialísima toda su vida. Por ello, a continuación, vamos a adentrarnos en cada uno de estos momentos. La última cena fue el momento especial que Jesús quiso tener con sus amigos más íntimos y cercanos, y lo quiso tener para despedirse de ellos. Este carácter de despedida de la cena se explica desde el punto de vista de que Jesús de alguna manera presagiaba su muerte como algo próximo, algo cercano, y por eso quiso despedirse de sus amigos. Pues bien, esta cena ocurre en un ambiente pascual, y debemos decir que el transcurso exacto de la cena, de las palabras y de los hechos de Jesús nos resultan del todo inciertos, pues no había nadie que estuviera tomando nota de lo que Jesús decía o hacía en ese momento. Sin embargo, sí parece bastante claro y está fuera de toda duda que en aquella cena Jesús partió el pan y lo distribuyó a sus discípulos, acompañando ese gesto de unas palabras explicativas. Y lo mismo con el cáliz, parece estar fuera de toda duda que Jesús pronunció una bendición sobre su copa y que dio de beber de esa misma copa a sus discípulos, acompañando también ese gesto con unas palabras explicativas. Vamos a intentar ver un poco más estos gestos y palabras de Jesús. Sobre el pan, las palabras de Jesús debieron sonar algo así como: «Esto es mi cuerpo por vosotros». Con semejantes palabras, Jesús se estaba identificando con el pan, y en el judaísmo de la época de Jesús, hablar de cuerpo era hablar de la persona entera. Luego, con dichas palabras, Jesús estaría diciendo que ese pan representa su cuerpo, su persona entera, y que ese pan cuerpo, esa persona entera, va a ser entregada por nosotros, en favor de sus discípulos. Luego, la entrega del cuerpo de Jesús, de su persona, en favor de sus discípulos, tiene un carácter salvífico. Sobre el vino, las palabras de Jesús debieron sonar algo así como: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre».
En la Biblia, la sangre es sinónimo de vida, por lo que cuando Jesús habla de la sangre derramada, se está refiriendo en verdad a su propia vida derramada, entregada por los demás. Y si la sangre es la vida, entonces beber de la copa expresa la participación y comunión en la vida de Jesús. Además, Jesús hace mención a que a través de esa copa participan en la nueva alianza, esto es, en la nueva vida, en la nueva relación con Dios que implica el reino de Dios y su llegada. Pues bien, desde estos gestos y palabras se le puede dar una interpretación salvífica y de perdón de los pecados a la muerte de Jesús. La interpretación salvífica aparece con claridad en las palabras sobre el pan, esto es, en la entrega de la persona entera de Jesús en favor de muchos. Mientras que la interpretación de perdón de los pecados está más asociada a la sangre, que al ser derramada por nosotros instaura esa nueva alianza, esa nueva forma de relación con Dios. La muerte de Jesús y su muerte en cruz es uno de los datos fundamentales de los que no cabe dudar, pues no parece posible y de hecho no tendría ningún sentido que los discípulos de Jesús inventaran un final tan trágico, tan penoso e infame para su líder y jefe. En este apartado vamos a ver las razones de la condena de Jesús y el posible sentido teológico que podemos darle a su muerte en cruz. Lo primero que debemos decir es que la condena que sufrió Jesús atendió a una doble motivación. Por un lado religiosa por parte de las autoridades judías y por otro lado política, por parte de las autoridades romanas. En la condena religiosa a muerte de Jesús hay dos factores fundamentales que desencadenan que los judíos quisieran matar a Jesús: su pretensión mesiánica y su crítica al templo. El tema de la pretensión mesiánica es especialmente importante en el juicio de los judíos contra Jesús, pues aparece en numerosas ocasiones. Sin embargo, por muy importante que fuera esto de la pretensión mesiánica de Jesús, no era algo punible por el derecho judío. Es decir, no había ninguna sanción pensada para personas que se considerasen a sí mismas Mesías. Es por eso por lo que los sumos sacerdotes y las autoridades judías tuvieron que disfrazar toda la causa de Jesús como un peligro político, para que así intervinieran las autoridades romanas y a la condena religiosa se le sumara la condena política. El principal problema que tuvieron los judíos con el mesianismo de Jesús es que no aceptaban a Jesús como un Mesías humilde, servidor, crucificado. Cuando los judíos pensaban en su Mesías, esperaban a alguien victorioso, alguien poderoso, un guerrero, lo cual eran parámetros completamente opuestos a lo que Jesús representaba. Y esto era inaceptable para los judíos. El otro factor desencadenante de la condena religiosa por parte de las autoridades judías fue la crítica al templo, y en concreto la profecía de Jesús de que destruiría el templo y en 3 días lo volvería a construir. En esta cuestión del templo no intervienen para nada los romanos, puesto que el templo a los romanos no les decía absolutamente nada. Era una cuestión estrictamente judía. Sin embargo, una vez más, hemos de decir que una crítica al templo, por muy fuerte que fuera, tampoco era motivo de condena a muerte. Así pues, vemos que las autoridades judías, por muy escandalizadas que se encontraran con la pretensión mesiánica de Jesús o con su crítica al templo, no tenían argumentos de peso como para poder condenar a muerte a Jesús. Razón por la que tuvieron que recurrir a los romanos, a Pilato, y disfrazarlo, ya lo hemos dicho, todo el proceso contra Jesús de peligro político contra los intereses del Imperio Romano. A Pilatos no le afectaba en nada la pretensión mesiánica de Jesús, ni tampoco su crítica al templo. Ya hemos dicho que eso eran cuestiones de los judíos, que a él, como romano, no le decían absolutamente nada. Pero los judíos fueron capaces de formular las pretensiones mesiánicas de Jesús al estilo de un Mesías regio, es decir, un rey de los judíos,
al que podría seguir un buen número de gente, de personas, y que podría representar un peligro para la paz y el orden romano. Y esto para Pilatos sí era un problema, que decidió cortar de raíz condenando a Jesús a muerte. Una vez vista la muerte en cruz de Jesús, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Le dio Jesús algún sentido a su propia muerte? Y la respuesta solo puede ser sí. Jesús situaría su muerte dentro del plan salvador de Dios. Jesús sabía que su vida era encargo del Padre y coloca su propia muerte dentro de ese encargo o plan de Dios. Pero no lo hace por un deseo sangriento de Dios, sino como parte de esa lógica de la entrega y absoluta confianza de Jesús en el servicio al reino de Dios. Finalmente, en este apartado, vamos a dedicar un último espacio a la cuestión capital de la resurrección. No nos vamos a detener tanto en explicar cómo entender la resurrección de Jesús, ni cómo se fundamenta, ni nada por el estilo, sino que más bien vamos a intentar ver el sentido y el significado que tiene la resurrección para nuestra fe. En primer lugar, lo que habría que decir es que la resurrección supone la más absoluta legitimación y confirmación de la persona de Jesús y de su pretensión como Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, así como de todo su mensaje. Aquel que fue crucificado por las autoridades judías y romanas ha sido levantado de entre los muertos por Dios. Por lo tanto, todo lo que había en la predicación y en la praxis de Jesús hasta su muerte en cruz ha sido declarado como auténtico por parte de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces sí podríamos pensar que todo fue una invención de un hombre brillante y carismático. Pero al resucitarlo Dios, toda la persona de Jesús y toda su intención de instaurar el reino de Dios aquí en la tierra reciben la confirmación más plena por parte de Dios. La resurrección es también fundamental para comprender la profundidad de la relación de Jesús con Dios. Esto es su verdadera filiación divina. En otras palabras, gracias a que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, el Padre lo resucita. Y no solo eso, sino que al hacernos Jesús partícipes de su filiación, convirtiéndonos en hijos adoptivos de Dios, nosotros también estamos llamados a ser resucitados por el Padre. Además, la resurrección nos abre a situar a Jesús en la esfera de la trascendencia, puesto que una vez resucitado, Jesús está sentado a la derecha del Padre, esto es, en el lugar de la divinidad. Finalmente, la resurrección de Jesús nos proporciona la certeza de que el amor de Dios triunfa siempre, que la muerte, el pecado, el dolor o el sufrimiento no tienen la última palabra, sino la vida que nace de Dios. Y esta nueva realidad del resucitado es real, pero no es objetivable con categorías físicas. Es decir, no es algo histórico que podamos datar en un momento exacto o del que podamos decir cómo sucedió, cuánto tiempo duró o qué pasó exactamente. Lo que sí podemos decir con total certeza es que Cristo vive y que sin la resurrección toda la vida cristiana se viene abajo, toda la esperanza, toda la salvación, todo, pues la fe se vaciaría por completo de su sustento. Los títulos mesiánicos son confesiones de fe con las que la primitiva comunidad expresa la identidad y la obra salvadora de Jesús de Nazaret. Los títulos cristológicos surgen de manera explícita tras la resurrección de Jesús, que es cuando, lo acabamos de decir en el apartado anterior, Jesús es confirmado como el verdadero Mesías, se muestra su verdadera filiación, se manifiesta como auténtico Salvador y aparece como el Señor de la vida, de la muerte y de la historia. Mientras que el Jesús terreno había sido más bien reacio a autodesignarse explícitamente con alguno de estos títulos de majestad, la Iglesia naciente pronto cayó en la cuenta de que los títulos divinos expresaban el modo como Dios, sin dejar de ser un misterio sagrado e inaccesible,
se hacía próximo a nosotros, transformándose así en un Dios con nosotros, un Dios cercano y accesible. A Jesús se le han atribuido un sinfín de títulos: Hijo de Dios, Señor, Mesías, Redentor, Cordero de Dios, Príncipe de la Paz, Rey del Universo, Sumo Sacerdote. Esta pluralidad implica que la realidad de Jesucristo no se limita a lo que un título aislado pueda expresar, pues ninguno de ellos por sí mismo agota la totalidad de la persona de Jesucristo, sino que son necesarios todos porque se complementan entre sí. Nosotros de todos ellos nos vamos a quedar solo con 4, por considerar que son los más importantes para nuestra fe. Y de entre todos estos títulos cristológicos, probablemente el que tiene mayor importancia sea el de Hijo de Dios. Con Jesús de Nazaret nos encontramos ante el Hijo de Dios que se encarnó por nosotros y para nuestra salvación. El título de Hijo de Dios explica que en Jesucristo Dios mismo se ha hecho uno de nosotros y ha tomado la condición de hombre para que nosotros podamos hacernos uno con Cristo. Además de este título, el título Hijo de Dios expresa que, gracias a que Jesús es el Hijo y se ha encarnado, podemos hablar de un Dios que se nos da, que se nos entrega por completo, un Dios que se nos revela por entero en la persona de Jesucristo. Por último, en el surgimiento de este título intervinieron diferentes factores. El más importante fue que durante toda su vida terrena Jesús tuvo una relación de especial intimidad con Dios. Tanto es así que llegó a denominarlo Abba, Papá, y nos enseñó a nosotros, sus discípulos, a hablar con Dios tratándole como si fuera un padre. Pero al mismo tiempo, y junto a este primer significado, también contribuyó al surgimiento de este título que durante su vida terrena Jesús demostró cómo era su filiación respecto con Dios. Una filiación basada en la confianza total, la obediencia absoluta y la entrega radical. Con el título de Señor se destaca el señorío de Cristo Jesús sobre todos y todas las cosas. El título de Señor sitúa a Jesús en la esfera de la divinidad, otorgándole el mismo rango divino que a Dios. Y hoy sabemos que la devoción a Jesús como Señor se expresó ya en el culto desde muy antiguo, desde una época palestinense, es decir, judía, y que desde ahí se extendería a todos los lugares. En cualquier caso, el título es pospascual y está íntimamente ligado a la resurrección. Pero no solo, ya que también tiene una importancia innegable en la atribución de este título de Señor a Jesús, su autoridad, esa autoridad que Jesús desplegó durante su vida terrena. Y hay que decir que fue una autoridad que nada tuvo que ver con el poder, con la fuerza o con la imposición, sino más bien con la misericordia, la escucha, el servicio o el amor. Y esta autoridad se hizo patente en la llamada de Jesús al seguimiento, en sus enseñanzas, en sus curaciones y exorcismos o en las comidas con los pecadores. Todo ello apuntaba a una autoridad singular, no conocida hasta entonces por los discípulos, pero que les llevó a reconocer en Jesús a su Señor. El título de Mesías probablemente sea el título que con más evidencia expresaron los primeros discípulos. Ya hemos mencionado que tanto los documentos del Nuevo Testamento como la primitiva comunidad cristiana confesaron con gran nitidez que Jesús de Nazaret era el Mesías de Dios, el Cristo. Tanto es así que muy pronto el nombre de Jesús se completó con el título de Cristo, conformando la palabra de Jesucristo. De todos los títulos cristológicos existentes, quizá este sea el único del que Jesús tuvo una conciencia más clara. Pues aunque es cierto que Jesús nunca se atribuyó a sí mismo el título de Mesías, ni tampoco se identificó expresamente como Mesías, nunca rechazó explícitamente que le llamaran Mesías. Y es cierto que tuvo una fuerte conciencia mesiánica. Por otra parte, todo el ministerio de Jesús apunta, sin ningún tipo de dudas, a una pretensión mesiánica por parte del mismo Jesús. Y es que la idea de un Mesías no era algo novedoso que inventaran los discípulos o que inventara el propio Jesús, sino que era parte integrante de la fe del pueblo judío, que esperaba efectivamente la llegada del Mesías de Dios.
No obstante, el tipo de mesianismo que trajo Jesús fue bien distinto al que esperaban los judíos, y ello, ya lo hemos dicho, terminó suponiendo un enfrentamiento grande contra las autoridades judías. El mesianismo de Jesús solo puede ser entendido auténticamente si es ligado a la cruz, si es ligado al servicio, a la entrega y al sufrimiento. Pensar en Jesús como un Mesías triunfal, poderoso o fuerte sería caer en la lógica judía, que terminó desfigurando al mismo Jesús. Y un último título importante para nosotros, la familia redentorista, es el de Jesús como Redentor. Este título se aplica a Jesús cuando, una vez resucitado el Señor, la primera comunidad de cristianos entiende que toda la vida de Jesús fue una entrega por nosotros. El título Redentor lleva implícito un par de significados. El primero es que Jesús es redentor de nuestros pecados, es decir, su vida fue una vida entregada por nosotros para el perdón de los pecados. Y un segundo significado, incluso más importante todavía que el anterior, es que Jesús entregó su vida para divinizarnos, esto es, para hacernos partícipes de la vida divina de la que Jesús ya disfruta una vez resucitado y a la que nosotros aspiramos como momento final de la historia de salvación. Así, cuando hablamos de Jesús como Redentor, estamos confesando que Él redime todos nuestros pecados, pero que también nos abre el camino para disfrutar de la vida divina para la que hemos sido creados. Finalmente, en nuestra exposición, vamos a dedicar un último apartado a presentar de una manera un tanto concisa las principales dificultades que hubo en los primeros siglos del cristianismo para entender en el sentido más pleno a la figura de Jesucristo. Y decimos dificultades porque hoy en día, después de 21 siglos de cristianismo, la fe en Jesús sigue constituyendo un reto y un desafío por la que cada persona debe hacer una opción fundamental. Pero la Iglesia cuenta con una herramienta para ayudar a comprender mejor esta opción fundamental. Esa herramienta es el credo, en el que se sintetizan las verdades más fundamentales sobre nuestra fe y, de manera concreta, las verdades sobre Jesucristo, que todos los cristianos católicos debemos confesar para estar en plena comunión. Sin embargo, esta herramienta, este credo, tal y como lo profesamos hoy en día, no existió hasta el siglo IV en el Concilio de Constantinopla, en el año 381. Hasta ese momento, la fe en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, o como el Hijo de Dios y segunda persona de la Trinidad, no estaban claramente definidos, y era normal que hubiese incomprensiones acerca de la figura de Jesucristo. Algunas de estas incomprensiones, al mantenerse enrocadas en su postura y posicionarse contrariamente a la enseñanza de la Iglesia sobre Jesucristo en cuanto a su divinidad, su humanidad o su filiación divina, terminaron convirtiéndose en herejías y fueron condenadas por la Iglesia. Las más importantes de estas herejías fueron las siguientes. En primer lugar vemos el docetismo. El docetismo fue una herejía que sostenía que la encarnación de Jesucristo había sido aparente. Dios no se habría hecho verdaderamente hombre en Jesús de Nazaret, sino solo aparentemente. De esta forma, Dios habría escogido la apariencia de hombre, pero no sería hombre, puesto que es un sinsentido que Dios se haga hombre. Los cristianos negamos tal creencia y confesamos que verdaderamente el Hijo de Dios, el Verbo, se encarna en Jesús de Nazaret y que se hace igual en todo al ser humano, excepto en el pecado. Una segunda herejía es el adopcionismo, que es una herejía parecida a la anterior, en cuanto que también niega la encarnación real de Dios en Jesucristo. Así, Jesús no sería verdadero Dios, sino un hombre normal y corriente que alcanzó la divinidad a través de un proceso. De esta forma, la divinidad en Jesús no es algo que le pertenece de suyo, sino que obtendría en un momento dado. Una tercera herejía fue el arrianismo,
que quizá fue la herejía que más se difundió en la época antigua y que venía a negar la verdadera divinidad de Jesús, diciendo que Jesucristo había sido creado por Dios y que por lo tanto era inferior y subordinado al Padre. La Iglesia condenó este pensamiento en el Concilio de Nicea en el año 325, afirmando la plena divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, que fue engendrado, no creado, y que es de la misma naturaleza que el Padre, por tanto, no es inferior a Él. Y finalmente, una última herejía que vamos a ver es la del nestorianismo, que fue una herejía que defendía que en Cristo había dos personas, una divina y otra humana, cada una bien distinta y con competencias bien separadas. La Iglesia condenó esta postura en el Concilio de Calcedonia en el año 451, afirmando que en Jesucristo hay una sola persona con dos naturalezas, una divina y otra humana. Ahora sí, concluimos este vídeo diciendo que las herejías, tanto las del pasado como las que pudieran haber hoy en día, no deben escandalizarnos, sino que deben alentarnos a querer seguir buscando razones para dar a conocer la persona de Jesucristo de una forma más actual y comprensible. Jesucristo es para nosotros cristianos el verdadero revelador del Padre, el que nos abre a la intimidad con Dios. Por eso, cuanto más conozcamos a Cristo, mejor podremos seguirle, y cuanto más le sigamos, mejor podremos amarle.